Hola chicos, buenas noches. El plano superficial va a estar conformado por 4 músculos. De lateral a medial tenemos al extensor común de los dedos con verde. Con amarillo tenemos al extensor propio del meñique, con rojo al cubital posterior y por último al anconio. Extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. Primer músculo, extensor de los dedos. Podemos observar que el músculo extensor de los dedos es un músculo ancho en su parte superior y está dividido en su parte inferior en 4 tendones largos. Este músculo está situado en la parte lateral de los músculos superficiales de la región posterior y se va a extender desde el epicóndilo lateral hasta los 4 últimos dedos. La acción que realiza este músculo es extender las falanges medial, distal y proximal, además el metacarpo sobre el antebrazo. La extensión de todas estas estructuras va a ser la acción que realiza. El músculo extensor de los dedos se origina o se inserta en la parte superior por medio de la cara posterior. Se va a insertar la cara posterior del epicóndilo lateral por medio de un tendón común a los músculos epicondilios laterales. En la cara profunda de la aponeurosis tendinosa que va a llegar a recubrir el extremo superior. Además, en los tabiques tendinosos que separan del músculo extensor radial del carpo, el extensor radial corto del carpo, lateralmente, y del músculo extensor del meñique medialmente y además anteriormente del músculo supinador o supinador corto. Desde este punto va a ir hasta terminar en 3 falanges de la siguiente forma. Se va a distribuir o dividir en 4 tendones y va a terminar en el tendón que da origen por su cara profunda a la altura de la articulación metacarpofalángica a una expansión fibrosa, delgada, corta y ancha que se inserta en la base de la falange proximal que se adhiere en la parte inferior de la cápsula articular. También cada tendón va a llegar a dividirse en la cara dorsal de la falange proximal en 3 lengüetas. Una media que se fija en la cara posterior de la falange media y 2 laterales que se unen sobre la cara dorsal de la falange media y se insertan en la base de la cara posterior de la falange distal. Extensor del meñique. Podemos ver el músculo extensor del meñique, delgado, es fusiforme, está situado medialmente al músculo extensor de los dedos y se extiende desde el epicóndilo hasta el dedo meñique. La acción que va a realizar va a ser extender el dedo meñique. Es decir, esta acción se va a sumar a la acción que realiza el músculo extensor de los dedos. El extensor del dedo meñique nace o se inserta superiormente en el epicóndilo lateral, medialmente al músculo extensor de los dedos, en los tabiques tendinosos que va a separar lateralmente el extensor cubital del carpo y medialmente del músculo supinador corto o músculo supinador.
y la fascia que va a recubrir este músculo. Desde este punto va a llegar a insertarse cerca de la articulación metacarpofalángica, se une al tendón del músculo extensor de los dedos y va a enviar al dedo meñique y terminar con este músculo, conjuntamente unido a este músculo, en las falanges de este dedo, como se ha descrito en el caso anterior, ¿verdad? Las fibras para la falange media, luego fibras laterales y después una última que se va a llegar a insertar en la falange distal del dedo meñique. El extensor cubital del carpo, por su parte, es un músculo alargado fusiforme situado medialmente al músculo extensor del meñique que acabamos de verlo. Va a ir desde el epicóndilo lateral hasta el quinto metacarpiano. La acción que realiza este músculo es extender y aducir la mano. El extensor cubital del carpo, el tercer músculo del plano superficial, van a ser en el epicóndilo lateral, va a estar medial al músculo extensor del meñique. También se va a originar en el borde posterior del cúbito, desde la parte subinferior del músculo anconio hasta el tercio inferior del hueso, por medio de tabiques tendinosos que separan al músculo extensor del meñique lateralmente y al músculo supinador anteriormente. En este sentido va a descender inferior y medialmente, y las fibras musculares van a terminar un poco superior a la muñeca. Luego va a convertirse en un tendón que va a pasar por el extremo inferior del cúbito en una corredera osteofibrosa que corresponde al surco entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides del cúbito, y termina en el tubérculo medial de la base del hueso quinto metacarpiano. Nuestro último músculo dentro de este plano profundo es el músculo anconio, que se puede ver que es de disposición de forma corta, triangular. Está situado en la cara posterior del codo, entre el músculo extensor cubital del carpo, que está situado inferiormente y lateralmente, y la cabeza medial del músculo tríceps braquial, situada superiormente. Se va a extender desde el epicóndilo lateral hasta la parte superior del cúbito. La acción que va a realizar es extender el antebrazo. Las inserciones que presenta este músculo va a ser mediante un tendón propio, posteriormente al tendón común de los músculos epicóndilos laterales, en el vértice del epicóndilo lateral y en la parte posterior. Estas fibras musculares que nacen de este tendón se van a dirigir inferior y medial y van a cubrir la parte posterior de la articulación humerorradial, así como la parte posterior del músculo supinador o supinador corto, hasta fijarse en la cara lateral del olecranon, en toda la superficie triangular cóncava que ocupa el tercio superior de la cara posterior del
cúbito. Hasta ahí sería el plano superficial de los músculos del antebrazo. Entonces podemos ver que está compuesto por extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, extensor cubital posterior y anconio.